Zona Centro-Sur te actualiza. Es una iniciativa de nuestra zona que busca mediante flashes informativos mantenernos actualizados en los diferentes temas de cada curso y capitalizar las diferentes especialidades de los docentes de nuestra universidad. En esta oportunidad, desde el punto de vista tributario, donde abordaremos la declaración de renta de persona natural, ello por ser de tema de actualidad y dentro de muy poco empiezan los vencimientos. Topes para declarar renta en la vigencia 2021. Como pueden observar en la presente diapositiva, son 5 los requisitos que se deben cumplir para no estar obligados, en caso de que se cumplan tal como figuran en esta lámina, que superen esos topes allí establecidos, se tendrá la obligación de realizar la respectiva declaración ante la Administración de Impuestos, cumpliendo los requisitos, plazos y dentro del formulario prescrito para tal fin. Podemos notar que se establece un patrimonio bruto, donde se incluyen todos los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos a diciembre 31 del 2021 y que estén en cabeza del contribuyente. Por ser patrimonio bruto, no importa que se deban en su totalidad, como podría pasar en la adquisición de una vivienda o de un vehículo. Ingresos brutos. Aquí en este ítem es importante tener presente que se deben incluir todos aquellos como son salarios, honorarios, arrendamientos, intereses o rendimientos financieros, dividendos, ganancias ocasionales como herencias, loterías, etc. Otro ítem bastante importante es el consumo con tarjetas de crédito. No importa cuál sea la modalidad ni el bien que se adquiera con ello. El hecho de no cumplir, estar por encima de estos topes, nos hace responsables de presentar la respectiva declaración. Compras y consumos, independientemente de la modalidad y el medio de pago que se efectúe. Por ejemplo, es muy común que se da con la compra de vivienda para una hija o un familiar que se encuentra en el exterior, quien nos gira los recursos y terminamos comprando a nombre nuestro, así el bien le pertenezca a otro. Ese valor por esa adquisición, por lo general, siempre es superior a esos 50.831.000, lo que hace que nos veamos en la obligación de presentar la declaración. Y por último, como quinto ítem está el valor acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras. No es de una cuenta, es de todas las cuentas que se tengan en las diferentes entidades, llámese cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CDTs e inversiones. Cuando dichos valores superen el monto aquí establecido de las 1.400 VTs, reitero, estaremos obligados a presentar la declaración de renta. También se presenta muy a menudo que se le presta la cuenta a algún familiar que se encuentra fuera del país y no se efectúa las consignaciones para nosotros ir guardando ese dinero o adquirir algunos bienes a su nombre. Como se puede notar en esta lámina, cada año el gobierno nacional y a través de los decretos reglamentarios se establecen unas fechas para poder presentar el respectivo denuncio rentístico de cada vigencia. Aquí el artículo 1.6.1.13.2.15 del Decreto Único Tributario 1625 del 2016, el cual fue modificado por el artículo primero del Decreto 1778 de 2021. Dicho decreto fue el que estableció las fechas para poder cumplir las personas naturales con presentar su declaración de renta. Tener presente que dichos vencimientos inician el 1 de agosto y finalizan el 19 de octubre. ¿De qué depende ello? Depende de establecer mediante los 2 últimos dígitos del NIE
o cédula. Lo que pasa es que las personas naturales, su NID es exactamente el mismo número de identificación tributaria que le asigna la DIAN. Entonces, estos dos últimos, sin tener en cuenta el dígito de verificación, es el que establece la fecha OIDO, la fecha límite en la cual podemos presentar la declaración de renta, las cuales inician ahora el 9 de agosto y van hasta el 19 de octubre. En esta diapositiva, como puedes notar, para declarar renta en la vigencia 2021, continuamos con lo que se venía realizando en las vigencias anteriores, donde tenemos tres cédulas: la cédula general, la cédula de rentas de pensiones y la correspondiente a dividendos y participaciones. Tener presente que la cédula general comprende tres subcédulas, que son rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. En la misma cédula van estas tres. ¿Qué comprende cada una de estas subcédulas que hacen parte de la cédula general? Las rentas de trabajo, como su nombre lo indica, son todas aquellas relacionadas con los ingresos que se perciben por tener un contrato laboral. Y entre ellas tenemos los salarios, las comisiones, las prestaciones sociales, los viáticos, honorarios, bonificaciones, auxilios por enfermedad, auxilios por maternidad. Aquí también es muy importante tener presente de que aquellas personas que, como en nuestro caso, prestamos servicios de profesiones liberales y dentro de esos servicios no ocupamos a más de 2 personas o no las tenemos vinculadas, también se asemeja y lo debemos declarar como rentas de trabajo. Dentro de la otra cédula que tenemos allí de la cédula general es la renta de capital. Allí debemos declarar los intereses y rendimientos financieros, todo lo que tiene que ver con arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, regalías de la propiedad intelectual e ingresos del exterior por rentas de capital. La otra subcédula es las rentas no laborales. Estas rentas no laborales son las que utilizan mucho los comerciantes, aquellas personas que tienen sus negocios en forma individual, porque aquí vamos a relacionar los ingresos por enajenación de esos activos diferentes a los inventarios poseídos por menos de 2 años. Las indemnizaciones no laborales, los apoyos económicos no reembolsables, los ingresos por rentas no laborales obtenidos en el exterior. Esta renta no laboral, allí, como ya lo dijimos, podríamos ubicar a todos los comerciantes. Dando continuidad a la explicación de las tres cédulas, ya vimos la cédula general, que consigo tiene 3 subcédulas. Ahora vamos a las rentas de pensiones y las de dividendos y participaciones. Aquí es muy claro la lámina donde nos dice precisamente que en el Decreto Único Tributario en el 1625 de 2016, allí en dicho artículo nos dice qué ingresos debemos declarar para dar cumplimiento a las cédulas de pensiones. Allí que incluimos las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y de sobrevivientes, indemnizaciones por riesgos laborales. Aquellos oídos son esas indemnizaciones que sustituyan la pensión como tal. Cuando nos hacen devoluciones de saldos de ahorro pensional, aquí es cuando la persona ya por la edad no alcanzaría a pensionarse, entonces en su defecto, en vez de optar por la pensión, opta por que le hagan la devolución de esos ahorros. Y también cuando tenemos ingresos por pensiones del exterior, todos irían en esta cédula de rentas de pensiones. Y nuestra tercera y última sería la cédula de renta por dividendos y participaciones. También tiene su normativa allí, está muy bien establecido en la lámina y comprende los dividendos y participaciones recibidos provenientes de sociedades y entidades nacionales y del extranjero. O sea, es cuando en la sociedad en la cual tenemos participaciones o dividendos y los decretan como tal y no los pagan, entonces en esta cédula nosotros deberíamos declararlos. Ahora, con el ánimo de poder realizar de manera adecuada la declaración de renta, se hace necesario contar con algunos documentos que soportan cifras de los ingresos, del patrimonio, de los pasivos o deudas,
de las deducciones, de las rentas exentas, de los descuentos tributarios, entre otros. Y dentro de esos documentos necesarios para poder elaborar el respectivo denuncio rentístico de la vigencia 2021, pues resaltamos algunos que son bastante importantes. El primero pues debería ser el RUT, porque todas las personas para declarar tienen que tener un registro tributario ante la Administración de Impuestos, en nuestro caso sería la DIAN. Las declaraciones de renta de años anteriores es fundamental para que podamos mirar el crecimiento e incluso hacer la comparación patrimonial que se requiere en todas las declaraciones. Tener en cuenta la información exógena. Esta información o reporte de exógena es la que la DIAN nos permite a las personas naturales consultar con qué información cuenta la DIAN que le han reportado las personas jurídicas o otras entidades. Certificaciones bancarias. ¿Por qué es importante estas certificaciones bancarias? En ellas vamos a encontrar no solo los saldos a 31 de diciembre de las cuentas, sino que también en dichas certificaciones nos vamos a encontrar un resumen de los ingresos que nos pagaron durante todo el año, de los gastos que incurrimos y también de los certificados que poseamos dentro de dichas entidades, no solo bancarias, sino financieras. Certificaciones de inversiones, como ya lo decía, es precisamente los CDTs, son esos títulos, esos ahorros que se hacen programados a través, un ejemplo, del Fondo Nacional del Ahorro, de algunas entidades privadas. También es importante contar con letras, pagarés y documentos que respalden los pasivos con que cuenta la persona natural. Oído, tengan en cuenta que estas letras o pagarés es muy claro, habla la norma de que debe ser de fecha cierta, significa fecha cierta de que debe haber sido reconocidos y tener un aval, y especialmente que hayan sido autenticados ante una autoridad, llámese un notario o en las alcaldías ante las secretarías de gobierno. Facturas de compra, relación de bienes e inmuebles, porque es que con ello establecemos el patrimonio. Escrituras públicas, la factura de impuesto predial que nos llega de cada uno de esos inmuebles, los certificados de ingresos y retenciones para los asalariados, que las entidades a las cuales se encuentran vinculados nos los deben expedir. Los certificados de retención, cuando somos objeto de ello, cuando nos efectúan pagos a las cuales se les efectuó dicho recaudo. Los contratos de arrendamiento, para allí poder establecer cuáles fueron los ingresos precisamente que obtuvo durante todo el año. Certificados de dividendo y participación, los certificados de rendimiento financieros, el estado de la cuenta de impuesto predial, porque es que necesitamos establecer si tenemos pasivos con ello, y los certificados de algunas obligaciones, llámese de carácter financiero o de tipo personal. Ya para terminar, solo queda darle las gracias y esperar que este pequeño flash informativo sea de su agrado, y en caso de que te resulte bastante interesante, no dudes en comunicarte con el docente, quien te podrá compartir no solo la información pertinente, sino que te puede compartir material y así puedas establecer plena conciencia si estás o no obligado a declarar. Esta iniciativa de nuestra zona centro-sur busca eso, que estemos actualizados y potencializar esos saberes de cada una de las disciplinas. Muchas gracias.